Mis buenas noches, mi nombre es Marisol y el día de hoy mi monografía corresponde a cisticercosis en Perú. La cisticercosis en el Perú es una infección que se desarrolla después de la ingesta de huevos excretados en las heces de humanos. Asimismo, es una enfermedad zoonótica, parasitaria, causada por el establecimiento de la forma larvaria de la Taenia solium en el tejido de los hospederos intermediarios, principalmente el cerdo y accidentalmente el hombre. La cisticercosis suele ser asintomática, salvo que las larvas invadan el sistema nervioso central, lo que genera una neurocisticercosis, responsable de convulsiones y de varios otros signos neurológicos. Esta enfermedad crea grandes pérdidas económicas, no solo por ser una de las principales causas de epilepsia secundaria, sino por las pérdidas que genera en los ganaderos, caracterizándola como un grave problema de salud pública. Es común en países en desarrollo y constituye un grave problema de la salud pública a nivel mundial. En el Perú, la cisticercosis porcina es endémica, especialmente en comunidades rurales, debido a la existencia de factores que favorecen su presencia. Transmisión y subsistencia de la enfermedad, asociados a las prácticas tradicionales de crianza de cerdos, más malas condiciones sanitarias e higiénicas, ignorancia y pobreza. En nuestro país, la crianza de cerdos representa una actividad económica importante. El cerdo se emplea para ahorrar dinero, de manera que los campesinos tienen un producto de fácil comercialización, el cual venden cuando requieren liquidez. La inversión de un cerdo es menor y el costo de mantenimiento mínimo. Por tanto, el aumento de peso y las crías que pudieran tener sus animales constituirán una ganancia adicional. Lamentablemente, esta enfermedad provoca grandes pérdidas económicas a los productores cuando los cerdos se comercializan por vías formales como los camales. La cisticercosis causa grandes pérdidas económicas debido a que estos eran decomisados y eliminados sin recibir compensación alguna. Esto ha devenido en la aparición de sistemas de crianza y comercialización clandestina que favorece la dispersión de la cisticercosis en el Perú. En el Perú existen 3.3 millones de cabezas de ganado porcino, de los cuales el 70% corresponde a lo que es la crianza familiar en áreas rurales, de traspatio, y es para su autoconsumo, y el 30% restante son aproximadamente 90.000 madres en producción mediana, mediante crianzas tecnificadas, que producen más o menos 2.5 millones de cerdos al año para la faena. Según el censo, existe cerca de 598.000 productores de cerdo. Esta forma de crianza ha favorecido la diseminación del complejo cistercosis, convirtiéndose en un país altamente endémico. Actualmente, por la falta de control y erradicación de la cisticercosis, no se ha permitido potencializar la exportación de carne de cerdo. A la fecha solo se realizan exportaciones de pie a cría a Ecuador y Bolivia. Sin embargo, a pesar de las solicitudes de estos países por ser deficitarios, no es posible exportar carne de cerdo por las mencionadas razones sanitarias. Se ha firmado un convenio con cooperaciones institucionales entre SENASA y APP que permitirá, a través del monitoreo de vigilancia epidemiológica de las granjas asociadas, el control de estas enfermedades en el corto plazo y mediano plazo para su erradicación. Planteamiento. ¿La cisticercosis se desarrolla en países de desarrollo? Efectivamente, estudios epidemiológicos muestran que la cisticercosis se desarrolla fundamentalmente en los países en vías de desarrollo, obviamente por la problemática existente en los mecanismos de saneamiento ambiental. De esto se desprende que el sector rural sea el más afectado, donde aún no hacemos un adecuado manejo de las excretas ni de la crianza de los cerdos, ¿no? Animal que forma parte del ciclo biológico de la cisticercosis como huésped intermediario y lastimosamente el ser humano de ser su huésped definitivo. En algunas ocasiones llega a comportarse como huésped intermediario, haciendo la cisticercosis humana. Actualmente en el Perú no es infrecuente que los clínicos diagnostiquen cisticercosis en las zonas urbanas, pero la procedencia principalmente corresponde a los distritos cuyos estratos económicos es medio a bajo.
¿Cuál es el ciclo biológico de la cisticercosis? Esta enfermedad tiene como causa la infección por la forma larvaria de la Taenia solium, la cual se denomina Cysticercus cellulosae. El ciclo biológico del parásito requiere 2 hospederos para poder completarse. El hombre es el único hospedador definitivo y el cerdo el hospedador intermediario. Sin embargo, no se debe olvidar que el hombre es también un hospedador intermediario accidental. La fase adulta habita en el tubo digestivo del hombre, donde se mantiene adherida a la pared intestinal mediante sus ventosas y ganchos, y estos son expulsados con las heces. La mayoría de huevos son descargados por un poro en la parte anterior del proglotis, pero muchos se quedan en el interior. Por sus hábitos coprófagos, el cerdo ingiere un gran número de huevos, ya sea que estén en la proglotis o libres en las heces. El embrión hexacanto se libera del huevo en el intestino del cerdo, penetra en la pared intestinal y de allí, en el curso de 24 a 72 horas, se difunde por el sistema circulatorio hacia diferentes tejidos y órganos del cuerpo. Estos tejidos, la oncósfera, evoluciona y se desarrolla en el estado larvario o cisticerco en un promedio de 9 a 10 semanas. La cisticercosis es común en donde se crían los cerdos con prácticas tradicionales. En áreas rurales del Perú es común el fecalismo en el aire libre, la ignorancia de la pobreza y las condiciones ambientales que favorecen la transmisión de la infección. Cuando el hombre ingiere carne de cerdo mal cocida y contaminada con cisticercos, este desarrolla la fase adulta. El cisticerco se libera de los tejidos que lo rodean, su esclótex se vagina y se prende de la pared del intestino delgado. Después de unos 62 a 72 días ocurre la primera expulsión del proglotis gravidos de la fase adulta, iniciando así otro ciclo biológico. Los huevos liberados de los proglótides son introducidos por el ser humano, produciéndose una autoinfección, tras la cual éste llega por la vía hematógena a diversos tejidos del cuerpo humano. En el ser humano, la localización más común del cisticerco es el sistema nervioso central, neurocisticercosis, seguido del tejido subcutáneo. Cisticercosis en el hombre. Manifestaciones clínicas. La cisticercosis es una enfermedad grave. El hombre puede albergar desde un cisticerco a varios centenares. La localización de mayor frecuencia es la del sistema nervioso central, neurocisticercosis, y en segundo lugar la del ojo y sus apéndices. Las localizaciones en los músculos y en el tejido conjuntivo subcutáneo no se manifiestan generalmente en forma clínica, a menos que la infección se deba a un gran número de cisticercos. La cisticercosis afecta a la corteza cerebral, las meninges, los ventrículos y con menos frecuencia a la sustancia cerebral. En nuestro país es la patología que causa crisis epilépticas con mayor frecuencia. El 12% de pacientes con epilepsia son seropositivos, comparados con cerca del 1% de la población en general. Esta alta proporción de neurocisticercosis se debe quizás indirectamente al gran reservorio de cisticercosis porcina presente en nuestro país. Estudios epidemiológicos realizan las comunidades altoandinas del centro de nuestro país confirman la alta prevalencia de epilepsia en la cisticercosis y la relación entre la infección de los humanos y los cerdos. Epidemiología humana. El grupo de trabajo de cisticercosis en el Perú realizó estudios epidemiológicos de cisticercosis humanas en las 3 regiones de nuestro país, empleando la prueba de EITB. De esta forma, demostraron la presencia del parásito asociado al tipo de crianza y a la importancia que tienen los cerdos en la economía doméstica de nuestros campesinos. El estudio realizado por el mismo grupo se encontraron prevalencias que van del 0.5% al 2% en la población urbana general de la región andina de nuestro país, mientras que en la población rural se hallaron prevalencias más altas que van desde el 13% hasta el 24%. En otros trabajos realizados de la costa norte del país se observaron prevalencias que varían del 16 al 31.4%. De igual forma, se ha detectado la enfermedad en las poblaciones rurales de la selva,
registrándose prevalencias que varían entre 7% y 8%. Diagnóstico. Las pruebas serológicas que se utilizan para el diagnóstico se basan fundamentalmente en la detección de anticuerpos y en menor medida en la detección de antígenos parasitarios. El diagnóstico serológico de la cisticercosis se ve dificultado por las reacciones cruzadas con otros parásitos gastrointestinales en áreas endémicas. La prueba de ELISA no ofrece valores de sensibilidad y especificidad confiable. Aún así, esta prueba es útil en el diagnóstico diferencial y en los estudios epidemiológicos. A partir de esto, se modificó la prueba de EITB para el diagnóstico de cisticercosis. Estudios demostraron que esta prueba tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100%. Tratamiento y control. Para el tratamiento de la teniasis, las drogas más eficaces son la niclosamida y el praziquantel. La niclosamida a dosis única de 2 gramos adultos y en niños 1 gramo por la vía oral. Actualmente hay mucha controversia acerca si del uso de estos medicamentos lleva algún beneficio en el control de la epilepsia a largo plazo. Las medidas de control que se recomiendan son las siguientes. La crianza higiénica de cerdos, evitando el acceso de las heces humanas o letrinas. Mantener a los cerdos en corrales seguros que le impidan la salida de los mismos. Hay que regar las hortalizas con aguas libres de contaminación y con aguas hervidas o aguas con heces humanas. Los pastizales hay que regarlos con aguas libres. Hay que darles de beber a los cerdos agua potable, a falta de esta, agua de pozo o río que estén libres de contaminación. Higiene personal y en la preparación de alimentos. Saneamiento de educación sanitaria, modernización en la crianza de cerdos, mejoramiento en inspección de carnes y medidas para detectar portadores. Identificación de los focos endémicos. Aplicación de tratamientos masivos de una población a fin de interrumpir la transmisión. La vacunación en humanos como medida de control es mínima prioridad, debido a diversos factores como el precio elevado de su fabricación, la presentación tardía e insidiosa de la enfermedad y la presencia de la alternativa eficaces económicas como los antihelmínticos. Importancia económica. La Organización Mundial de la Salud estima que ocurren 50.000 muertes anuales debido a la neurocisticercosis. En México se calculó que la ciudad médico de un paciente con neurocercosis asciende a más de $2.000 americanos. En el Perú se han reportado tasas de prevalencias que varían entre el 9% al 14%. También se ha reportado que más de el 1% de la población humana es portadora de la Taenia solium. Epidemiología por sí. En el Perú la crianza del cerdo es común y por lo general se hacen en malas condiciones de higiene que permiten al cerdo el acceso a todo tipo de desechos orgánicos, incluyendo heces humanas. En áreas donde se crían y comercializan cerdos en mayor proporción es en la sierra de nuestro país. El porcentaje de cerdos con cisticercosis supera el 20%. Estudios epidemiológicos de cisticercosis realizados en nuestro país, basado en pruebas serológicas en porcinos, han revelado prevalencias variables en las 3 regiones del país. En la costa se encontró una prevalencia del 5,1%, en Monte Redondo de Piura. En la sierra, donde se van realizando mayor cantidad de estudios, las prevalencias varían desde el 30,6% en la provincia de Andahuaylas, en Apurímac al 72% y en la provincia de Quilca, Junín. En la selva norte las prevalencias variaron de 43% y en Tarapoto al 49%. Las comunidades andinas de nuestro país es donde la cisticercosis porcina es endémica, sintomática y contribuye a la pobreza y a la malnutrición. Los pobladores pagan un pequeño salario a examinadores locales para detectar nódulos de cisticercosis en la lengua. Si los cerdos están infectados, son usados para su consumo propio o son vendidos y procesados en mercados informales. Los productores solo envían a los camalos a los cerdos sanos, que pasan muy bien la inspección. Las personas dedicadas al comercio de alimentos preparados con carne de cerdo en áreas suburbanas crían los cerdos o bien los obtienen de rastros clandestinos. En ellos es común observar que el manejo de la carne o los alimentos preparados con esta se hacen sin seguir las normas sanitarias.
Los locales se expenden donde los productos carecen en ocasiones de agua potable y drenaje, factores que contribuyen probablemente a que las personas sean expuestas a este parásito al consumir los alimentos preparados con la carne de cerdo. Conclusiones. Podemos mencionar las siguientes conclusiones sobre la cisticercosis en el Perú. La cisticercosis es una zoonosis parasitaria desatendida asociada con la pobreza. Afecta a millones de personas en países de desarrollo. Se necesita mayor información en los ganaderos para la prevención sobre la presencia de la cisticercosis en los cerdos. Los principales departamentos que presentan cisticercosis son Tumbes, Apurímac, Junín, Piura y San Martín, con prevalencias que oscilan entre el 7 y el 31%. El sistema de crianza de los cerdos sueltos en un corral donde se les provea las condiciones necesarias de alimentación sana. Sistema de faenamiento adecuado, cuidado de no contaminarla en cada etapa con prácticas adecuadas de limpieza durante el faenamiento y un correcto proceso de cocción permitirán que se distribuya o elimine la presencia de cisticercosis porcina. La crianza doméstica de cerdos, que se hace frecuentemente en las zonas rurales, es un factor de riesgo importante para la población debido a que el fecalismo al ras de la tierra facilita que los cerdos consuman las heces de personas infectadas con tenia y consecuentemente son sacrificados estos animales sin control sanitario. La carne con cisticercos está disponible para perpetuar la condición endémica en este parásito.